¿Alguna vez te has preguntado quiénes son realmente los dueños de la cancha en nuestro fútbol? Hoy dejamos de lado los gustos y las camisetas porque le pedimos a una inteligencia artificial que analizara datos avanzados, valor de mercado y rendimiento actual de cada plantilla para decirnos quién es el verdadero motor de cada club. Prepárate porque estos son los 3 mejores jugadores de los 18 equipos de la Liga MX, Clausura 2026. Arrancamos con uno de los equipos más mediáticos del país, donde la inteligencia artificial detecta un dominio muy marcado en la generación ofensiva y el control del juego. En la posición 3, el algoritmo destaca a Rafael Veiga, un jugador con una visión de juego privilegiada que se encuentra en el percentil más alto de la liga en pases clave, siendo capaz de filtrar balones que rompen defensas con una facilidad impresionante. En el número 2 aparece Luis Malagón, quien se mantiene como uno de los porteros más sólidos gracias a su liderazgo en porterías a cero y a su capacidad para aparecer en momentos críticos con atajadas que cambian partidos. Y como el número 1, la inteligencia artificial señala a Brian Rodríguez, ya que sus métricas de regate exitoso, progresión por banda y generación de ocasiones claras lo colocan como el jugador más desequilibrante del equipo en el 1 contra 1. Nos vamos a Guadalajara, donde la inteligencia artificial detecta que la juventud está rompiendo completamente los modelos tradicionales. En la posición 3 aparece Efraín Álvarez, quien ha incrementado su generación de oportunidades por partido en más de un 40%, convirtiéndose en un jugador cada vez más determinante en el último tercio. En el número 2 está Raúl Talarrangel, ya que es el portero con más atajadas por partido en lo que va del torneo, y sus reflejos han sido clave para rescatar puntos en momentos críticos. Pero el número 1 es completamente indiscutible, porque Armando La Hormiga González no solo es el líder ofensivo del equipo, sino que además suma 10 goles en el torneo con una efectividad frente al arco que la IA califica como una de las más letales de toda la liga. Bajamos el reflector y nos vamos con Mazatlán, donde la IA identifica a los jugadores que sostienen al equipo en momentos complicados. En la posición 3 aparece Facundo Almada, quien se ha consolidado como un defensor confiable gracias a su alto porcentaje de duelos ganados y su capacidad para liderar despejes en zona defensiva. En el número 2 está Ricardo Rodríguez, destacando como portero por sus reflejos y su capacidad para responder en situaciones de peligro, siendo clave con atajadas que mantienen al equipo con vida en momentos críticos. Y el número 1 es Joel Bárcenas, quien lidera al equipo en acciones ofensivas clave, siendo el jugador con más regates completados y generación de peligro constante. Ahora sí, pasamos con el actual campeón del fútbol mexicano, donde los números confirman su gran momento. En la posición 3, la IA señala a Marcel Ruiz, un mediocampista joven cuyo valor de mercado sigue en ascenso, gracias a su capacidad para romper líneas y generar progresión constante. En el número 2 aparece Alexis Vega, quien según el análisis ha recuperado su mejor versión y se ha convertido en el principal generador de ventajas ofensivas. Y el número 1 es Paulinho, un delantero que no solo destaca por su capacidad goleadora, sino también por su inteligencia para fijar defensas y abrir espacios, siendo el eje del ataque campeón. Nos vamos ahora con Querétaro, donde la inteligencia artificial detecta un equipo que se apoya en el orden y la intensidad. En la posición 3 aparece Guillermo Alisson, quien ha sido clave bajo los 3 palos con atajadas de alto impacto en momentos importantes. En el número 2 está Johan Julio, aportando desequilibrio gracias a su velocidad y capacidad para encarar en el 1 contra 1. Y el número 1 es Santiago Omenchenko, quien domina el mediocampo con recuperación de balón, intensidad y equilibrio táctico. Regresamos a un peso pesado, el actual campeón de la Conca Champions, donde la IA detecta un funcionamiento colectivo muy sólido. En el puesto 3 aparece Agustín Palavecino, quien mantiene una calificación alta gracias a su equilibrio entre defensa y ataque. En el número 2 está Eric Lira, siendo el jugador que más balones recupera en el mediocampo. Y como el número 1, el algoritmo elige a José Paradela, ya que su producción ofensiva es la más alta del equipo. En Juárez, la IA detecta un equipo que depende mucho de momentos individuales. En la posición 3 aparece José Luis Rodríguez, quien destaca por su velocidad y capacidad para generar asistencias. En el número 2 está Denzel García, un mediocampista con gran despliegue físico y alto volumen de recuperaciones por partido. Y el número 1 es Óscar Estupiñán, quien lidera al equipo en goles y remates al arco, siendo el referente ofensivo más claro. En Tigres, la inteligencia artificial detecta una combinación perfecta entre talento y experiencia.
En la posición 3 aparece Juan Bruneta, líder en generación de juego ofensivo. En el número 2 está Diego Lainez, quien provoca faltas constantemente en zonas peligrosas. Y el número 1 es Ángel Correa, siendo el jugador más desequilibrante por su regate y capacidad de romper líneas. Puebla es un equipo donde la IA encontró nombres interesantes a nivel individual. En la posición 3 aparece Nicolás Díaz, destacando por su solidez defensiva y duelos ganados. En el número 2 está José Pachuca, quien aporta equilibrio en el mediocampo con recuperación y distribución. Y el número 1 es Ricardo Gutiérrez, siendo el jugador más determinante en ataque, gracias a su generación de ocasiones y presencia ofensiva. Regresamos a un equipo grande, donde la inteligencia artificial detecta un factor diferencial muy claro. En la posición 3 aparece Rubén Duarte, líder en duelos aéreos y en el orden defensivo del equipo. En el número 2 está Adalberto Carrasquilla, pieza clave en la transición ofensiva, conectando defensa con ataque de forma constante. Y el número 1 es Keylor Navas, quien lidera la liga en goles evitados, siendo prácticamente un seguro bajo los 3 palos. En Necaxa, la IA identifica un equipo con talento joven y una energía diferente. En la posición 3 aparece Agustín Olivero, destacando por su solidez defensiva y su capacidad para ganar duelos en momentos clave. En el número 2 está Dani Leiva, un mediocampista con visión de juego y precisión en pases progresivos. Y el número 1 es Javier Ruiz, quien lidera al equipo en generación ofensiva y participación directa en goles, siendo el motor del equipo. Rayados sigue siendo uno de los equipos más completos del fútbol mexicano. En la posición 3 aparece Oliver Torres, clave en el orden táctico y en el control del ritmo del partido. En el número 2 está Luca Orellano, un peligro constante por banda, gracias a su velocidad y desborde. Y el número 1 es Sergio Canales, el verdadero cerebro del equipo, con múltiples participaciones de gol y una influencia total en el juego. Santos se mantiene competitivo gracias a su columna vertebral. En la posición 3 aparece Anthony Lozano, aportando presencia ofensiva y juego de espaldas al arco. En el número 2 está Carlos Acevedo, clave con atajadas que muchas veces terminan salvando partidos. Y el número 1 es Lucas Di Llorio, quien genera la mayoría de oportunidades y carga con el peso del gol. Pachuca sigue destacando no solo por su cantera, sino por su capacidad para potenciar jugadores dentro de un sistema que maximiza el rendimiento individual y colectivo. En la posición 3 aparece Carlos Moreno, un portero moderno, seguro y con gran juego de pies. En el número 2 está Oussama Idrissi, líder en conducciones progresivas, siendo un dolor de cabeza constante para las defensas. Y el número 1 es Salomón Rondón, dominante en el juego aéreo y con una efectividad frente al arco y de las más altas de la liga. Nos vamos con Atlas, y un equipo donde la IA detecta una base ofensiva que ha ido tomando protagonismo en momentos clave. En la posición 3 aparece Manuel Capaz, un defensor que destaca por su fortaleza en duelos individuales, por su capacidad para mantener el orden en la línea defensiva. En el número 2 está Diego González, bien delantero que aporta movilidad constante en el frente de ataque, generando espacios y siendo una opción peligrosa dentro del área. Y el número 1 es Arturo González, quien funciona como delantero barra enganche, siendo el jugador más determinante del equipo, gracias a su capacidad para generar juego, asistir y aparecer en momentos decisivos. León presenta un equipo con fuerza, intensidad y una dinámica ofensiva muy marcada. En la posición 3 aparece Nene Beltrán, aportando equilibrio y distribución en el medio campo. En el número 2 está Óscar García, destacando como portero por sus reflejos, su seguridad bajo los 3 palos y su capacidad para aparecer en momentos clave con atajadas importantes. Y el número 1 es Diver Cambindo, siendo el delantero más dominante gracias a su potencia física, su remate y su presencia constante en el área. Pasamos ahora con Atlético San Luis, un equipo que la IA considera como uno de los más interesantes del torneo. En la posición 3 aparece Juanpe, defensor central que aporta seguridad, liderazgo y dominio en el juego aéreo, siendo clave en la solidez del equipo. En el número 2 está Salles Lamonch, centrocampista que funciona como el motor creativo, conectando líneas y generando oportunidades constantes en ataque. Y el número 1 es João Pedro, el hombre gol del equipo,
con una capacidad de definición que lo coloca entre los delanteros más efectivos del torneo. Cerramos con Tijuana, donde la IA detecta una mezcla interesante de experiencia y juventud. En la posición 3 aparece Antonio Rodríguez, quien destaca por su alto número de atajadas por partido y su capacidad para mantener al equipo con vida en momentos críticos. En el número 2 está Kevin Castañeda, especialista en balón parado y uno de los jugadores más precisos en centros dentro del equipo. Y el número 1 es Gilberto Mora, una de las mayores promesas del fútbol mexicano, según la IA, destacando por su capacidad para progresar con el balón y generar peligro, incluso a su corta edad. Y ahí lo tienes, el análisis más completo en el que puede ofrecer una inteligencia artificial sobre la Liga MX en la actualidad. Ahora dime tú, ¿en qué equipo se equivocó la IA y qué jugador faltó sí o sí en este top? Y si te gustó este tipo de contenido y si te interesa el fútbol, contado desde otra perspectiva, puedes suscribirte porque vienen más historias como esta, historias de equipos, de momentos y de todo eso que hace especial al fútbol. Y si crees que alguien más debería ver este video, compártelo, porque al final este tipo de historias se disfrutan más cuando se comparten. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.